Hola, bienvenidos a esta primera parte del Manual del Estudiante de la Competencia Lectura. El día de hoy vamos a tratar sobre la primera actividad. En este momento, pues damos un breve reconocimiento a las actividades que se presentan aquí en el manual, ¿sí? Como por el contenido, rol del estudiante, esta parte de los iconos que nos indican cómo va a estar establecida cada una de las actividades, y llegaremos a la primera parte, que son las actividades de apertura, ¿sí? En las cuales pues nos explican, vamos a hacer un breve diagnóstico. Aquí nos piden que nosotros encerremos los tipos de texto que conozcamos. En este caso, bueno, los vuelvo a marcar, que sería el texto literario, por ejemplo, si es el que conoces, el periodístico, las características que tiene, y el texto expositivo. Esa sería la primera parte de la actividad. Posteriormente nos dice que todos los textos tienen una forma de estructurar la información. Se dice que es canónica, porque la mayor parte de los textos muestran, además de que cada parte cumple con una función. Por ejemplo, al inicio se integra la presentación del tema. Posteriormente tenemos tres tipos de párrafo. A lo mejor yo en este momento no recuerdo ni el primero ni el segundo, pero recuerdo cómo se llama el tercer párrafo, y entonces escribo que la última parte utiliza el nombre de conclusión. Al poner entonces este dato, bueno, yo estoy contestando el manual. Obviamente tengo que contestar las dos partes anteriores. Ahora, me pregunta, ¿cuáles técnicas de lectura conoces? Bueno, yo en este caso podría poner como, por ejemplo, la lectura de comprensión, que se puede ser como, por ejemplo, un tipo de lectura, pero hay otros tipos. Aquí ustedes tienen que ir analizando cuáles más se pueden utilizar, ¿sí? Posteriormente nos pide que leamos este texto de Nuestras emociones en la pandemia, de Eduardo Tomás. Hay que leerlo con calma, ver todas las características que tiene, qué me pasa, qué puedo hacer, las estrategias. Leer este texto con toda la calma para que podamos establecer. Y llegamos aquí a la actividad, que hay que revisar la infografía. En esta infografía nos dice, vamos a hablar sobre lo que corresponde al verbo. Y el verbo es una acción que transcurre en un tiempo. Alguien la realiza e implica un cambio. Por ejemplo, mental es pensar, de física es caminar, y metodológico es llover. Y por ejemplo, las personas que la realizan son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Tenemos dos ejemplos: los amorosos callan, y Lionel Messi es un futbolista argentino. Los amorosos callan. ¿Cuál es la acción? Callar, que se encuentra en el tiempo presente. ¿Quiénes callan? En este caso los amorosos, que son ellos. Lionel Messi es, ¿qué hace? Pues es ser, ¿verdad? ¿Y quién es? Él. Aquí me está dando más o menos una idea. Obviamente, cuando llegamos a la siguiente parte, vamos a llenar este pequeño cuadro que tenemos aquí, ¿sí? Con la primera parte, que a lo mejor es la que nos cuesta un poquito de trabajo. Vemos aquí el verbo. El verbo es hemos vivido, el cual se encuentra conjugado en el tiempo pretérito perfecto compuesto. ¿Y qué personas? ¿Quiénes han vivido? Pues nosotros hemos vivido. Obviamente lo vamos a hacer lo mismo con las siguientes partes. Por ejemplo, en este caso vamos a poner otro ejemplo aquí. La palabra llegará. Llegará se encuentra en un tiempo futuro. Es una acción que aún no sucede. Futuro. ¿Y quién llegará? En este caso es el que se encuentra en la acción, que es el pronombre él. Nos pide aquí un poquito más adelante que identifiquemos en el texto 5 pronombres, los cuales se deben de subrayar, y también encierra 5 artículos. En este caso regresaríamos a la lectura y nos dice que encontremos 5 pronombres. Por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Aquí encuentro, por ejemplo, un pronombre, lo voy a subrayar. Un pronombre puede ser aquí él. Hay que señalar 5. Decía nosotros, ustedes, yo, tú, nosotros, ustedes, ellos. Vamos a ver si por aquí encontramos algún otro. Yo, tú, nosotros, ustedes, ellos. La más común, nefastas. Y también nos pide que identifiquemos, eso los voy a poner de verde, un artículo. Por ejemplo, el, la, los, las, un, una. Y por ejemplo, el contracto es al y del. Aquí tenemos un
artículo. Yo aquí estoy poniendo como ejemplo uno de cada uno. Ustedes tendrán que subrayar 5 artículos y 5 pronombres. Pasando a la siguiente actividad, nos dice revisa la siguiente información. Y aquí nos habla de cuáles son los sustantivos. Los sustantivos son personas, animales o cosas que realizan la acción. Pueden ser cosas concretas como silla y vaso, abstractas como amor y solidaridad, conceptos científicos como mitosis y fotosíntesis, cosas que no sabemos si existen, pero podemos nombrarlas como unicornio y fantasmas, así como nombres propios, Alejandro y Cecilia, algunas entidades como Francia, Secretaría de Educación Pública, fenómenos tal como el Big Bang o un huracán, y sustantivos comunes como muchacho y carpintero. Nos pide que regresemos a la lectura y que subrayemos 5 sustantivos, que hagamos una actividad grupal, la cual no podemos realizar en este caso, pero sí vamos a regresar a la lectura y vamos a subrayar 5 sustantivos, ¿sí? En este caso yo los sustantivos los voy a subrayar de amarillo. Y por ejemplo el primero que me encuentro aquí es pandemia. Es una persona, animal o cosa. El siguiente puede ser nuevo coronavirus. Miren, aquí yo ya estoy subrayando 2. Ustedes a partir de aquí pueden ir subrayando los que se vayan encontrando. Finalmente llegamos a la actividad de cierre. En la actividad de cierre lo que vamos a hacer es contestar las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el tema del texto? Vamos a ayudarles un poquito con esta. En cuanto al tema del texto, yo le pondría que se trata sobre las reacciones emocionales durante la pandemia. La pandemia y cómo mejorar. Cómo mejorar. Obviamente, ustedes van a contestar las siguientes preguntas y con esto estaríamos terminando la primera actividad. Espero que este breve tutorial les haya ayudado. Nos vemos en el siguiente. Bueno, a continuación vamos a trabajar con la sesión 2 de la competencia lectora del manual del estudiante del EDIEMS. La sesión 2 inicia con una serie de preguntas, ¿sí? En la apertura nos dice responde a las siguientes preguntas. A la información que presenta la parte fundamental de un texto se le conoce. Pues aquí tenemos que contestar, aquí vamos a ayudar un poco, sería algo así como ideas principales. Después, ¿qué se entiende por una idea secundaria? Aquí ustedes tienen que poner qué es lo que entienden ustedes por una idea secundaria. Después, ¿qué es una paráfrasis? Lo que ustedes entiendan como una paráfrasis. Pudiera ser una paráfrasis, es una explicación que expresa la misma idea con diferentes palabras. Esta puede ser una definición, no precisamente es la necesaria, pero bueno. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una paráfrasis mecánica? Y eso ustedes ya lo van a establecer. Después pasaríamos a la siguiente actividad en la cual nos piden que leamos este texto. Obviamente pide que sea con estudiantes, pero bueno, lo vamos a hacer de manera personal. Este texto que está dividido en párrafos, en 8 o 9 párrafos, ¿sí? Y a partir de ahí nos pide en la siguiente ejercicio que identifique los párrafos que contienen las ideas principales de la lectura y subraya la respuesta correcta. Aquí en este caso nosotros vamos a subrayar ya sea la A, la B, la C o la D. Si yo pienso que en este caso pudiera ser la A, pues la subrayo. Si pienso que pudiera ser la D, la subrayo. Depende de lo que ustedes consideren que puede ser la más importante, ¿sí? Después nos dice que selecciona el párrafo que presenta una paráfrasis constructiva en el siguiente texto. Y tenemos 4 opciones. La A: el confinamiento de la pandemia generó mucho estrés. La B: las familias han sabido manejar. La C: un amplio porcentaje de personas, un 35%,
han manifestado, y de el encierro causa una pandemia provocada, daños físicos, etc. Acuérdense que estamos hablando de una paráfrasis constructiva, que quiere decir que nosotros en un momento determinado digamos lo mismo con palabras diferentes. Entonces, a lo mejor, si yo en un momento determinado pienso que esta puede ser el párrafo que me ayude, bueno, pues lo señalo. O si pienso en un momento dado que puede ser este o este, ¿verdad? Ya depende de cómo esté establecido ustedes, lo que ustedes vayan a establecer, ¿sí? Y por qué pienso en todo caso que si es el de, tendría que explicar el por qué considero que ese es el párrafo de respuestas. Después nos dice qué es lo que tenemos que hacer: localizar dentro de la lectura en color negro y colocar un sinónimo de acuerdo al contexto que se utilizan. Algo muy importante para las paráfrasis precisamente es el manejo en un momento dado de sinónimos. Por ejemplo, de la palabra adolescente, un sinónimo pues puede ser la palabra muchacho. Un sinónimo de fallecido puede ser muerto. Un sinónimo de distanciamiento puede ser pues alejamiento. Un sinónimo de impacto puede ser pues como una marca, ¿no? Marca. Un sinónimo de severo puede ser algo serio. Un sinónimo de suficiente puede ser como bastantes. Un sinónimo de la palabra cuidarnos puede ser protegernos. Protegernos. Y un sinónimo de la palabra casa pues puede ser hogar. En este caso, bueno, la palabra hogar, ¿sí? Encontramos los sinónimos que requiere esta actividad. Después llegamos a la actividad de cierre, en donde vamos a relacionar columnas. Por ejemplo, ¿con qué columna se desarrolla la palabra idea principal? Sustantivo, explica, advertencia, lleva el nombre editorial, un adjetivo, expresión de ideas. Vamos a poner alguna que, por ejemplo, consideremos. ¿Qué puede ser en este caso la palabra México? México puede ser un sustantivo común, un sustantivo propio. Entonces aquí iría el número 8, por ejemplo. O por ejemplo, ¿qué es en este caso la palabra severos? Severos puede ser, la palabra severos puede ser un adverbio de frecuencia o puede ser un adjetivo calificativo. Ya ustedes van a desarrollar en este caso la actividad. Y por último nos dice que escribamos nuestra reflexión argumentando nuestro punto de vista hacia la lectura. No te engañes, la pandemia afecta niños y niñas. Y con eso pues vamos a terminar esta actividad, ¿sí? Aquí vamos a hacer la última reflexión con nuestras propias palabras. Con nuestras propias palabras. Propias palabras. Muy bien, pues espero que este segundo tutorial les haya ayudado. Aquí con la competencia lectora del manual de la EDIEMS, manual para el estudiante. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto. Hola, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos con la sesión 3, precisamente del manual de la competencia lectora de la EDIEMS, Educación Media Superior. Bueno, primero que nada vamos a la parte de la apertura. Aquí nos piden que conozcamos un poquito sobre esta información, dónde es donde se consulta, cómo se verifica que la información que usan sea confiable y si la información que es confiable, que está en internet, es confiable. Nos presentan esta breve infografía que hay que analizar poco a poco, ¿sí? Para ver cuáles son los datos que nos están proporcionando. Y nos hacen una pregunta muy sencilla al principio. Nos dice, ¿cómo saber que un texto es confiable? Bueno, pues pudiéramos entender que un texto es confiable siempre y cuando este texto pues esté avalado en la materia, pues por expertos, ¿no?
¿Dónde puedo encontrar confiable en internet? Pues yo creo que es importante buscar algunos metabuscadores que sean confiables, ¿no? Ok. Posteriormente, en el desarrollo, nos pide que desarrollemos una lectura en voz alta, la cual la tenemos que aquí, que se llama Y mirarse a los ojos, en la cual están marcadas particularmente algunas palabras con letras negritas, ¿sí? La siguiente actividad que se nos presenta dice que a partir de la información de la lectura realiza los siguientes ejercicios. Si te tocara recomendar el texto anterior a un compañero, ¿qué datos debes darle y por qué? Pues yo creo que entre los datos más importantes que debemos darle a alguien para que lo lea, pues está obviamente el título. Puede ser también el autor, quién lo está haciendo. Además, el editorial. Y bueno, además, dónde localizarlo, ¿no? Localizar, etcétera, ¿no? Eso ya lo tendrán que ustedes ir definiendo, ¿no? Además, la siguiente actividad dice: relaciona las columnas, identifica el modo discursivo que aplica el autor en la lectura en cada una de las siguientes líneas que se ubican en la tabla. Entonces vamos a ver el texto y cuál sería el modo discursivo. Existen diferentes modos discursivos como recapitulación, referencia, comparación y amplificación. Analicemos el primero. De lo que fue recinto del invierno o refugio del sol. Aquí, ¿qué está haciendo en este caso? Una cosa fue el recinto de invierno o fue refugio del sol. No está recapitulando, no está haciendo una referencia, ni está haciendo una amplificación. En este caso, él está haciendo una comparación. En el número 2 dice: recorrer la memoria de las habitaciones es provocar la niebla del interrogatorio. Cuando está diciendo que hay una cosa que se va a convertir en una más, es decir, está buscando una amplificación. ¿De acuerdo? Posteriormente nos dice la presencia infectada de lo que ya no existe. ¿Está recapitulando o está haciendo una referencia? Es decir, ¿está volviendo a algo anterior o está buscando algo que ya conocía? Y por último, así llegan los sueños mártires descentrados de un corazón maniático. Ya ustedes definirán cuál es recapitulación y cuál es referencia. En la siguiente parte nos dice: del siguiente texto sustituye las palabras que se encuentran dentro de los paréntesis por sinónimos. Acuérdense que un sinónimo es una palabra que se escribe diferente, pero significa lo mismo. Vamos a ayudarles con algunos. Por ejemplo, han pasado los vientos. Aquí yo podría poner han transcurrido, ¿no? Transcurrido los vientos. Y mirarse a los ojos no es sencillo. Yo ahí pondría no es simple. Vivir en esta ciudad. Ahí yo podría poner vivir en esta tierra. Es pisar un jardín de tachaduras. La presencia infectada, ahí en lugar de infectada yo pondría enferma, por ejemplo. Y así sucesivamente con las siguientes palabras. ¿De acuerdo? Acuérdense que ustedes pueden utilizar los sinónimos que ustedes requieran. Dice: resuelve el siguiente crucigrama escribiendo los antónimos de cada palabra que se te indica. Recuerda que los antónimos son palabras que significan lo mismo. Dice: la letra entre paréntesis corresponde a la inicial de cada respuesta. Vamos a dar, por ejemplo, de algunos datos de unos y de otros. Por ejemplo, contrapuesto al silencio. ¿Qué es lo contrario al silencio? Pues obviamente el ruido. Contrario a lo sencillo. ¿Qué es lo contrario a lo sencillo? Que empieza con D, pues sería lo difícil. Contrario a presencia, pues lo contrario que empiece con A, pues sería ausencia. Antagónico de hablar, lo contrario de hablar, que empiece con C, sería callar. Y así sucesivamente para que ustedes le vayan dando la forma y vayan acomodando el crucigrama según se vaya dando las palabras que les van apareciendo. Finalmente, vamos a llegar a la actividad de cierre. Dice: escribe y comparte con tus compañeros tu interpretación acerca del mensaje que transmite y mirarse a los ojos.
¿Qué es lo que a ti te deja ese poema? Aquí puedes poner lo que tú piensas del poema con tus palabras. Y con eso tú vas a tener ya la posibilidad de llenar este recuadro y estaríamos con ello terminando la sesión 3 de la comprensión lectora del manual de la EDIEMS. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video y espero que este les haya ayudado a poder resolver sus dudas y a ver cómo ir avanzando en este manual. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión número 4 del manual de la comprensión lectora, ¿sí? Y vamos a hablar precisamente sobre algunos contenidos que vamos a analizar a continuación. Empezamos primero con esta actividad de apertura. Dice, comparte tus reflexiones sobre las consecuencias que el confinamiento podrá tener en niños y adolescentes. Y contesta las siguientes preguntas. ¿De qué forma te informaste sobre la pandemia y qué medidas conoces para evitar la propagación del COVID? Estas dos actividades, estas dos preguntas, obviamente las tienes que contestar bajo tus propios criterios y con ello, bueno, vamos a tratar de ir avanzando en el tema. Posteriormente, dice, lee el texto y realiza las siguientes actividades. Aquí tenemos un texto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre la ansiedad de niños y niñas y adolescentes por el encierro. Hay que leer el contenido de este texto que está dividido en 7 párrafos. Y con ello vamos posteriormente a contestar la actividad. Nos dice en la primera pregunta, ¿qué diferencia existe entre un texto continuo y uno discontinuo? Bueno, pues precisamente el continuo es aquel que presenta información sin elementos visuales, que no tiene elementos visuales, tales como dibujos, algunas tiras, algunos textos, algunas imágenes precisamente que apoyen el texto. Y en tanto el discontinuo es donde sí se encuentran esos textos, ¿verdad? Esos elementos, esas imágenes. Posteriormente, la siguiente pregunta, ¿qué significan las siglas CDHCM? Pues hace rato lo vimos en la parte superior, ¿no? Sería cuestión de que ustedes lo analicen, vean en el texto, ¿verdad? Vamos a la siguiente actividad. Dice, identifica en el siguiente párrafo una palabra de cada categoría gramatical. Un sustantivo, un adjetivo, un artículo, un verbo, una preposición, conjunción. Subráyalas y completa la tabla. Y con eso vamos a completar esta tabla. Pues vamos a empezar primero, ¿no? Vamos con la primera. Nos pide un sustantivo. El primer párrafo dice, la defensora exhortó a visualizar maneras protegidas. Aquí la primera, el sustantivo sería, pues obviamente la palabra defensora. Defensora es un sustantivo, persona, animal o cosa, y en este caso pues lo escribimos. Defensora. Después, un adjetivo. El adjetivo se trata precisamente de cualidades. ¿Cuáles son las siguientes cualidades? Dice, la defensora exhortó a visualizar maneras protegidas para que la NNIA disfruten del aire libre, protegidos y respetando la sana distancia para que vuelvan a correr a jugar e incluso programar pequeñas reuniones. Un adjetivo puede ser, pues obviamente la palabra pequeñas. ¿Cómo son las reuniones? Pues son pequeñas y el adjetivo es pequeñas. Los artículos son el, la, los, las, un, uno, una, uno. Aquí el texto inmediatamente empieza con un artículo que es precisamente la. Bueno, las siguientes 3 partes se las dejo. El verbo es una acción, las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, etc. Y las conjunciones son los nexos como y, ni, que. Y aquí ya ustedes pueden identificarlos perfectamente. Después dice, subraya la idea principal de color azul y las secundarias de color rojo. Las ideas principales obviamente es de lo que trata el texto, entonces vamos a intentar ubicar. Dice,
En su participación en el ciclo de conferencias Niñez y Adolescencia en Riesgo, Agenda Pendiente, informó también sobre los resultados en Michoacán de las consultas de las infancias encerradas para la CDHC y recibió 313 cuestionamientos y 38 dibujos, en su mayoría de niñas y adolescentes y mujeres, las cuales vienen institucionalizadas. Aquí vamos a encontrar el primero. ¿De qué se trata el texto? Pues precisamente sobre la información. Informó sobre los resultados. Esta es la parte que tiene que ir de azul. Y obviamente de rojo es que, ¿cuáles son las ideas secundarias? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que recibieron los 300 cuestionarios, dibujos y en su mayoría de niños y adolescentes y mujeres institucionalizados. Así sería ideas principales y secundarias del primer texto. Les damos la posibilidad de que ustedes realicen lo que corresponde al segundo. Posteriormente dice, ¿cuál es la opinión de Ramírez Hernández respecto a los profesores? ¿Qué piensan de los profesores? Aquí ustedes tienen que contestar, obviamente en base al texto, ¿no? ¿Qué piensan de los profesores? Pues precisamente vamos a poner lo que diga el texto. Ahora, más adelante nos dice, realiza una paráfrasis del contenido del párrafo 4. Decíamos que una paráfrasis es con nuestras propias palabras y aquí vamos a poner con nuestras propias palabras lo que dice el párrafo 4 aquí. Lo que dice el párrafo 4 con nuestras palabras. Obviamente no lo vamos a responder para que ustedes tengan la posibilidad también de trabajar. Después realice las siguientes actividades. Según tu opinión, ¿cuáles son las funciones de una escuela y por qué? ¿Tú qué piensas o cómo piensas que debe funcionar una escuela? Y precisamente ¿por qué? Después elabora un comentario con respecto al tema de la lectura, ¿sí? Y bueno, aquí vienen algunas indicaciones con las cuales vamos a seguir trabajando. Y obviamente con esto estaríamos terminando lo que corresponde a la sesión número 4. Bueno, nos vemos más adelante aquí en este espacio donde estamos trabajando con la competencia lectora. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a esta sesión número 5, ¿sí? Precisamente de este programa que estamos analizando, que es precisamente la competencia lectora, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Es precisamente, como les decía yo, la sesión número 5, en la cual vamos a ver los siguientes contenidos que tienen que ver precisamente con la estructura de una carta que tenemos aquí presente, ¿no? Y la primera actividad nos pide que solicitemos la estructura y podemos ver aquí como la ciudad, el encabezado, el saludo, el cuerpo, nombre y firma, la despedida y la postdata. Y nos pregunta, ¿qué conocías sobre la carta? Tú ahí como alumno tienes que poner precisamente qué es lo que sabes y a partir de ahí, ¿cuál es el propósito del documento? Que contestes qué es lo que busca ese documento. Obviamente, pues al leerlo vamos a encontrar cuál es el propósito de dicho documento, ¿sí? Posteriormente vamos a pasar a la siguiente parte que tiene que ver precisamente con el desarrollo, ¿sí? El desarrollo de esta actividad. Y dice, con la información obtenida ya puedes escribir una carta. Para el desarrollo de esta actividad deberás de cubrir los siguientes aspectos y los aspectos que tienes aquí. La carta está enfocada con el tema de las lecturas anteriores, carta COVID-19, todo lo que quieres escribir de este virus, utilizar un lenguaje claro, etcétera, etcétera. Obviamente esta parte es importante, debes utilizar un lenguaje claro y esta parte a veces parece que debemos remarcarla, que es un lenguaje claro y sin palabras obscenas, sin utilizar palabras obscenas. Dice, ¿qué quiero lograr al escribir esta carta? Esa es una opinión personal. ¿Qué te gustaría lograr al escribir esta carta? ¿Qué es lo que quiero informar o transmitir en mi carta? ¿De qué manera voy a organizar mis ideas? O sea,
primero una definición o no sé, primero alguna anécdota, como cada quien lo vaya decidiendo. ¿Qué voy a poner en el encabezado? Y mis ideas para escribir el cuerpo de la carta son cuáles serán, en este caso, pues las ideas para escribir dicho cuerpo de la carta, ¿sí? Y así, posteriormente vamos a ir trabajando con la siguiente parte, ¿sí? Listo, ya puedes redactar tu carta y no se te olvide firmarla. Posteriormente, esta actividad va más en cuanto a una opinión personal, lo que tú vayas pensando al momento de ir escribiendo tu carta. Dice, ¿se te hizo fácil redactar tu carta? Sí, ¿y por qué? Después, ¿qué parte de la carta fue la que más te llamó la atención? ¿Y por qué? ¿Sí? Y por ejemplo, aquí miren, en la parte, ¿se te hizo fácil escribirle? ¿Y por qué? Comenta y ten en cuenta que en la próxima sesión vas a redactar, después de redactar tu carta, vas a tener la posibilidad de leerla, de compararla con algunos compañeros. En este caso, bueno, tengan ustedes en cuenta que finalmente en esta sesión no precisamente nos vamos a poder ver con demás compañeros, pero sí es necesario que redacten nuestra carta. Busquen una hoja en blanco, ¿sí? Y vayan contestando cada uno de estos aspectos al momento de escribiendo. Yo les recomendaría que poco a poco se vayan marcando. Aquí en el ejemplo es muy claro el ejemplo que utiliza y por ejemplo podemos poner ciudad y fecha, un saludo, el encabezado, a quién va dirigida, y aquí en el cuerpo es de qué trata. ¿De qué trata la carta? ¿Sobre qué quieren hablar? No nos olvidemos de la despedida, ¿sí? El nombre y la firma. Aquí se refiere a nombre y firma, es quien está escribiendo la carta. Y postdata. Postdata quiere decir es después de la fecha. Un simple recordatorio, algo que querramos que quede plasmado. Aquí en este caso, pues no olvides traer tus patines, ¿sí? Ese puede ser nuestro postdata. En el caso del tema que nosotros vayamos a utilizarla, así tendría que establecerse. Y bueno, es muy sencillo este tema, el número 5. Es importante ir contestando cada una de nuestras ideas, ¿sí? Y dejar nuestra carta escrita en una hoja blanca o en una hoja de libreta, simplemente con la estructura necesaria. Bueno, con esto estamos terminando esta sesión 5 de la competencia lectora. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en este pequeño video. Vamos a hablar hoy sobre las 2 sesiones del manual de competencia lectora. Vamos a hablar sobre la sesión 6 y 7, pero son muy cortas. La sesión 6 es muy corta y vamos a entrar un poquito más de fondo en la 7. En la sesión 6 nos pide que leamos la carta previa que hicimos en la sesión anterior y nos habla sobre la experiencia de leer dicha carta. Obviamente, como estamos trabajando en línea, este proceso no se hace frente a los demás. Por lo tanto, es un paso que podríamos en un momento dado omitir. Quizá podríamos contestar la siguiente parte nada más, que eso sería ya a cuestión personal. Es si consideras que los textos de las 4 primeras sesiones son confiables, sí o no y por qué. ¿Con cuál lectura te sentiste más identificado? Y si consideras que las lecturas te dieron información útil sobre la pandemia y por qué. Esta sería muy breve, la sesión 6. Por lo tanto, vamos a pasar a la sesión número 7. La sesión 6 obviamente se va a contestar bajo tus propios criterios. Vamos a la sesión número 7 y dice: reflexiona sobre las siguientes preguntas y responde de manera breve. ¿Qué entiendes por tolerancia? ¿Qué es la tolerancia? Bueno, pues aquí podríamos decir que la tolerancia, pues en este caso es una actitud que tiene la persona para respetar las opiniones de los demás, aunque no coincida, ¿verdad? Aunque no coincida.
Y por ejemplo, podemos contestar la primera pregunta. La siguiente, ¿cómo podrías definir la intolerancia? Aquí ya en este caso, cada uno de ustedes podría definir lo que es intolerancia en base a la primera definición. Y dice, ¿consideras que la situación de la imagen refleja una actitud de intolerancia? ¿Y por qué? Y aquí vemos la imagen. Lo siento, a mis clientes no les gusta el color de su corbata. Ahí tú puedes pensar, ve la imagen y a partir de ahí contesta la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente parte, que es precisamente el desarrollo. Dice que leamos con atención el siguiente texto y realicemos las actividades. Aquí tenemos tolerancia y dividiendo el texto, como en otras ocasiones, por párrafos enumerados. Llegamos a la siguiente parte y nos dice precisamente, de acuerdo con la estructura del texto, a qué tipo pertenece. Y tú vas a decir si es narrativo, expositivo, descriptivo o argumentativo. Si es narrativo, cuenta una historia. Si es expositivo, cuenta alguna situación. Si es descriptivo, describe una situación. Y si es argumentativo, da razones. Quizá valdría la pena entender cuál es la diferencia entre un texto expositivo y algún argumentativo, por ejemplo. Ahí será cuestión de que tú lo analices directamente, ¿sí? Posteriormente nos pide que identifique los datos que se consideran en la referencia del texto e indica el orden en el que se presenta. Ahí, por ejemplo, podríamos nosotros, vamos a ayudarles un poquito. Dice, año de publicación. El año de publicación es, aquí vamos a escribirlo. El año de publicación es 1999. Este tenemos el lápiz aquí, es 1999. El orden en el que se presentan es el segundo. El editorial, aquí es Santillana Ediciones. Ese es el dato 5. Ahora ya de ahí vemos el nombre del libro, el nombre del autor y el lugar de publicación. Ahí tú puedes identificar los siguientes datos, cuáles son, en qué orden están. Posteriormente pasamos al siguiente planteamiento. De acuerdo al planteamiento del texto, está dirigido ¿a quién? A la sociedad, padres de familia, estudiantes o profesores. Ahí tú vas a subrayar a quién consideras que está dirigido el texto. A lo mejor puedes pensar que a los profesores. ¿Cuál es el objetivo del texto? Describir el problema de la intolerancia, presentar una propuesta de reconciliación, informar, orientar. Eso lo contestas de la forma en la que tú quieras. Y después llegamos a la parte de la paráfrasis. Dice, formula una paráfrasis que podría sustituir la idea principal del párrafo 2. Y nos lo presenta ahí, ¿no? Los alumnos de las escuelas secundarias, etcétera, etcétera. Paráfrasis, acuérdense que tiene que ver con escribir con nuestras propias palabras. Escribir con nuestras propias palabras. Esta idea, ¿de acuerdo? Ahora, después nos dice, identifica los siguientes elementos gramaticales empleados en la paráfrasis que formulaste. Ahí mismo tú vas a encontrar el sustantivo, que en este caso el sustantivo se refiere a la persona, animal o cosa de quien se habla. Un adjetivo son características del sustantivo. Un pronombre es el que sustituye al nombre. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Un artículo que son el, la, los, las. Y los verbos, que es la acción que realiza el sujeto. Entonces, esto es lo que tú tienes que escribir ahí. Obviamente, vas a encontrarlo dentro de tu texto. Y esto solamente es cómo encontrarlo. Hay que ponerlos. Esto no es el ejemplo, ¿verdad? Después, en las actividades de cierre, realiza las siguientes actividades. Identifica el modo discursivo que se utiliza en el siguiente texto. Si es una conclusión, un comentario, una comparación y una ejemplificación. Y hay que justificar su respuesta. Y por último, redacta 5 oraciones con tus propuestas para promover la tolerancia en el salón de clase. Por ejemplo, para promover la tolerancia es una oración: respetar el uniforme y portarlo completo. Ahí estaríamos promoviendo en un caso la tolerancia porque todos te estarían vestidos de la misma manera. Bueno,
Pues con esto estamos terminando la sesión 6 y 7 del manual de la comprensión lectora, ¿sí? Bueno, la competencia lectora. Bueno, nos vemos más adelante. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a la siguiente sesión de la comprensión lectora, la competencia lectora. Vamos a trabajar precisamente con la sesión número 8 y pasaríamos a la primera parte. Dice, hay que reflexionar sobre las siguientes cuestiones. ¿Qué es la discriminación? ¿Por qué crees que algunas personas discriminan a otras? ¿Tú has sido testigo de algún acto de discriminación? ¿Qué tipo de discriminación conoces? Etcétera. Escribe algunas ideas o conceptos relativos a las preguntas anteriores y compártelos con tus compañeros. Es importante que aquí escriban qué entienden por la famosa discriminación. Discriminación. Con el concepto que ustedes más o menos hayan establecido, ¿sí? Aquí tenemos una frase de Mandela que dice: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. El corazón humano que lo contrario. Discriminar, bueno, pues yo creo que un sinónimo puede ser separar, segregar a un grupo de personas por alguna condición social. Por alguna condición social. Y ahí podemos anotar si está bien, si está mal, qué es lo que considera cada uno. En el desarrollo nos pide que leamos el siguiente texto: Poder Prieto, la campaña que delata el racismo en México. Y está dividida en párrafos, como lo vimos, como ha sucedido en las otras sesiones, ¿sí? Aquí tenemos el enlace, etcétera, y el link, por ejemplo. Y nos lleva a responder las siguientes preguntas del cuadro. ¿De qué suceso te informa el texto? Pues en este caso, bueno, vamos a tomarlo, más o menos nos informa sobre una campaña contra el racismo. Además, ¿por qué razón ocurrió? Bueno, pues la intención, ya leyendo el texto, es revisar la condición del color de piel de los indígenas y cómo se afectan y cómo se ven afectados. ¿Cómo pasó? Y por ejemplo, ¿cuándo se llevó a cabo? ¿Cómo pasó? Bueno, esto lo van a describir ustedes. ¿Cuándo se llevó a cabo? Fue el 25 de mayo del 2021. Y así vamos a contestar todo este cuadro. La verdad que es muy sencillo, hasta llegar a cuál es la idea principal de la lectura. Y aquí ustedes van a establecer cuáles son las ideas principales, sobre todo entendiendo que es un mensaje publicado por la asociación Racismo MX, publicada por la asociación Racismo MX. Después nos preguntan por su estructura qué modo discursivo predomina en el siguiente fragmento, y ustedes van a buscar si es ejemplificación, causa de efecto, enumeración o definición. Obviamente aquí es más factible que podamos hablar a lo mejor sobre causa y efecto, ¿sí? Posteriormente nos pide que copiemos el siguiente párrafo, ¿sí? Y en el recuadro de abajo, sustituyendo las palabras subrayadas por sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, la finalidad del motivo es invitar. Un sinónimo de la palabra invitar, por ejemplo, podría ser convocar. Un sinónimo de la palabra enorgullecerse puede ser honrar. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a buscar en el texto de abajo, vamos a poner las palabras. Por ejemplo, movimiento es convocar y
honrar y llenar los espacios que tenemos vacíos hasta ahí. Posteriormente lo que vamos a hacer es colocar las siguientes palabras en la caja según qué es asociación, piel, ayuda, desde. Por ejemplo, sustantivos. Uno de los sustantivos que encontramos es la palabra asociación. Uno de los verbos que encontramos aquí es la palabra ayudar. Una de las preposiciones, bueno, las preposiciones son muy claras, esas no tienen variación. Las preposiciones son ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Aquí tenemos la palabra desde. Y los artículos, pues, por ejemplo, es una. Y aquí hay que llenar todo este espacio con las palabras que correspondan. Y por último, llegamos al cierre. Hay que poner tu opinión de lo que acabas de leer y qué podrías hacer para frenar los actos de discriminación en tu entorno. Aquí hay que poner, obviamente, tus ideas al respecto. Y bueno, con eso estamos terminando la sesión número 8, ¿sí?, de este manual de competencia lectora. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a esta 9ª sesión de el manual de la competencia lectora. Vamos a hablar precisamente sobre diferentes conceptos aquí en esta sesión número 9, discriminación racial a la mexicana. Y para la apertura de la sesión, bueno, vamos a poner nuestras opiniones. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto del racismo? ¿Has leído textos acerca de discriminación racial y qué tipo de textos has leído? Esto es una pregunta muy personal que tiene que contestar cada quien. Y por ejemplo, aquí cuando nos pregunta ¿qué puedes hacer para tener una opinión más completa acerca del tema? Pues ¿qué podría hacer uno para tener una idea más completa acerca del tema? Pues leer más fuentes de información. Ayudaría obviamente escuchar noticias, etcétera. Y bueno, con eso podríamos completar esta parte, ¿no? Obviamente estas dos primeras preguntas hay que contestarlas con nuestras opiniones. Después nos dice que leamos el siguiente texto, Discriminación racial, por Ricardo Bucio Mújica, obviamente dividido en diferentes párrafos. Los tenemos aquí enumerados, ¿sí? Incluso tenemos alguna ilustración por ahí, hasta llegar a la parte final, donde nos dice que completemos un cuadro, ¿no? Y por ejemplo, vamos a poner algunas ideas, ¿no? ¿Cuál es el título? Pues aquí es muy fácil, ¿no? Discriminación racial a la mexicana. Racial a la mexicana. ¿Cuál es el tema? Pues es muy sencillo, ¿no? Discriminación racial. Y por ejemplo, ¿qué tipo de texto es? Pues este es un texto que puede ser considerado como un texto argumentativo. Nos da ciertos argumentos. ¿Cuál es la intención comunicativa? Pues normalmente la intención comunicativa pues es convencer, ¿no? Es persuadir, ¿no? Es persuadir y convencer. ¿Cuál es el género periodístico? Pues aquí el autor es un artículo de opinión, está vertiendo su opinión. ¿Cuál es la extensión del texto? Pues obviamente son los párrafos que tiene. ¿Cuántos tiene? Pues ahí ustedes lo checan, ¿no? Dice, punto de vista que se sustenta en el texto, ¿no? Vamos a ver de qué trata el texto. Y pues obviamente aquí nos habla de que en México, pues ha habido mucha desigualdad, ¿no? Ha habido mucha desigualdad en los últimos años.
años. Y por ejemplo, dice que copia una anécdota del texto que se usa como recurso para reforzar el punto de vista. Aquí es importante que ustedes hagan esa copia del anexo y luego copia una cita del texto que refuerce el punto de vista a dar. Es importante que trabajemos en esta parte, ¿no? Una anécdota del texto y además una cita del texto que refuerce el punto de vista. Bueno, posteriormente nos vamos a la siguiente actividad. Dice, busca en el diccionario las palabras desconocidas. Elabora una paráfrasis mecánica del párrafo 9, discriminación racial a la mexicana, sustituyendo por sinónimos las palabras subrayadas. Lo haremos con algunas. Por ejemplo, si vamos a la primera, dice, no podemos olvidar que la discriminación, un sinónimo de discriminación, pues puede ser exclusión, se debe a construcciones culturales y que un sistema de privilegios. Esta es una palabra un poquito difícil, pero privilegio sería algo que podríamos encontrar como prerrogativas. Como sociedad mexicana tenemos el desafío, sería como un reto. Y por último nos pide que redactemos un texto narrativo de un caso de discriminación racial respetando los siguientes aspectos: ortografía, coherencia, cohesión, vocabulario y estructura adecuada. Aquí precisamente vamos a poner una anécdota o algún caso que conozcas, respetando precisamente todas estas reglas que nos están estableciendo. Finalmente, con esto estaríamos cerrando la sesión número 9. Bueno, espero que haya quedado claro estos conceptos y que las ideas te hayan ayudado. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. Hola amigos, hemos llegado a la sesión número 10 de este precisamente curso de competencia lectora. Vamos a ver la primera parte, que es la apertura, que nos habla de participar, mencionar algunas palabras o conceptos más recurrentes de las últimas sesiones. ¿Cuáles son las que hemos visto? Discriminación, racismo, etc. Responde las siguientes preguntas y compártelas con el grupo. ¿Qué crees que causa la discriminación? ¿Consideras que las formas de discriminación que se ejercen en México son las mismas que ocurren en otros lugares del mundo y por qué? Aquí contesta estas dos preguntas en base a tu criterio. Posteriormente llegamos al desarrollo. Dice, lee con atención la siguiente lectura, que se llama Discriminación e Igualdad. Está dividida en párrafos, como lo podemos analizar, ¿sí? Y nos lleva a la parte siguiente, donde están las actividades. En las actividades nos menciona precisamente que identifiquemos con diferentes colores las partes del texto. ¿Cuáles serán en un momento dado los textos de introducción? Esto nos pide que los subrayemos con verde. Yo creo que los textos de introducción, pues precisamente son los párrafos 1 y 2. Aquí tú te puedes dar a la tarea de irlos subrayando, ¿no? Obviamente lo podemos hacer así, aquí, y podemos subrayar lo que sería el párrafo 1 y párrafo 2. Aquí continuamos, ¿no? Subrayando párrafo 2. ¿De acuerdo? Posteriormente nos dice que de desarrollo hay que subrayar los párrafos en color rojo. Obviamente aquí los de desarrollo pues van a ser precisamente los párrafos 3, 4, 5 y 6. Y los podemos subrayar. Ese es un ejercicio que van a hacer ustedes de manera personal. Y por último la conclusión, que la podemos subrayar con azul. Y pues por ende el último párrafo termina siendo el párrafo 7, que es precisamente el que corresponde a la conclusión. Después de leer el texto y analizar su contenido, hay que responder cuál es el tema central del texto. Pues aquí ustedes lo van a ver, ya lo hemos estado haciendo. En este caso, obviamente que el tema central del texto pues es precisamente la discriminación.
¿Cuál crees que es el propósito de los 7 enunciados señalados en el párrafo 6? Aquí ustedes lo van a checar, cuáles son los 7 enunciados, aquí los tenemos, y hay que ver cuál es el propósito de cada uno de ellos. Eso lo vamos a hacer de manera personal. ¿Qué título alternativo le pondrías a la lectura? ¿Cómo te gustaría a ti que se llamara la lectura? También es un ejercicio que puedes hacer tú de manera personal. A continuación dice, observa las palabras resaltadas con negritas en los siguientes enunciados. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Y en la parte de abajo tenemos claramente varias columnas precisamente con estas palabras, y dice, subraya la palabra de cada columna que no sea un antónimo de las marcadas en negritas. Por ejemplo, cotidiana es la palabra, luego insólita, común y especial. Hay que señalar la palabra que no sea un antónimo, y cotidiano y obviamente la palabra común prácticamente son sinónimos. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente subrayar la palabra común. Este es un sinónimo de cotidiano, por lo tanto no es un antónimo. En la siguiente tenemos desprecio. Las palabras es admiración, consideración y, en su caso, subestimación. Aquí nosotros vamos a señalar precisamente cuál es la que no es un antónimo, y en este caso obviamente puede ser la palabra subestimación. Bueno, aquí te dejo los siguientes para que tú vayas haciéndolo. Por ejemplo, vamos con la palabra impedir. Impedir, posibilitar, facilitar y evitar. Impedir y evitar pues son sinónimos, por lo tanto esta es una palabra que se debe subrayar. Continuamos, dice, argumenta el significado de las palabras que subrayaste, ¿sí? Dice, relaciona los tipos de texto con su intención comunicativa. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un texto descriptivo. Dice, especifica las características o atributos de animales, lugares y personas. Obviamente, estamos hablando que es un texto descriptivo. Por lo tanto, dice, el texto expositivo explica información, ideas, conceptos de manera objetiva, apegándose a la realidad. En todo caso, sería un texto expositivo. Aquí te dejo los otros dos para que tú los contestes en base a lo que sigue. Argumentativo, ¿cuál será? Relatar hechos ficticios que suceden a diversas personas o tratar de convencer al lector. Eso ya lo vas a establecer tú. Posteriormente dice, tomando como base la información revisada, contesta a qué tipo de texto corresponde la lectura: discriminación e igualdad, si es descriptivo, expositivo, narrativo, etc. Desde mi punto de vista particular, yo creo que podríamos pensar que es un texto expositivo. Aquí te voy a dejar las razones. ¿Por qué consideras? Escribe tú el por qué crees que sea un texto expositivo. Después nos dice que redactemos una paráfrasis o con nuestras propias palabras el concepto de discriminación. Y yo creo que es algo que podemos hacer. Es una definición que vamos a hacer para ti. ¿Qué es la discriminación? Y dice la última pregunta, si tuvieras que elaborar una investigación sobre la discriminación, ¿cuál fuente de información elegirías por ser la más confiable? ¿Cuál consideras que puede ser la más confiable? Y bueno, con esto estamos terminando la última parte. Llegamos al cierre, ¿sí? Dice, solicita que conteste las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizaje te lleva de esa sesión? Aquí tú menciona qué es lo que has aprendido de esta sesión. Bueno, con esto me despido de esta sesión, que es la número 10. Espero que les haya servido. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a la sesión 11 del manual de lectoescritura de la competencia lectora de la EDIEMS. Vamos a presentar aquí rápidamente este crucigrama que tiene ciertas características, en la cual vamos a analizar los tipos de texto, por ejemplo, ¿sí?, que emplea viñetas. Aquí tenemos la palabra historieta. Después, texto que busca presentar las formas de información gráfica, una infografía. Luego tenemos las características del texto literario, que es el cuento, el texto libre, que es el ensayo, un texto literario que presenta en verso sería un poema, el texto académico, que sería una reseña, y este texto que consiste en describir la información,
que sería en este caso el número 7, que sería paráfrasis. La siguiente actividad nos dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ensayo es verdadera? Aquí podríamos checar cada una y analicemos la tercera, que dice la letra C: todo ensayo debe mostrar el punto de vista argumentado de un autor sobre el tema. ¿Cuál es el propósito de los textos argumentativos? Pues persuadir respecto a una opinión. La relación entre introducción, desarrollo y conclusión es: introducción, pues incluye la ficha bibliográfica y la información. El B se menciona los puntos de vista personal, aciertos y características, y el C, pues la opinión general del autor. Viendo la siguiente historieta, vamos a realizar las siguientes actividades. Semejanzas, pues que los dos tienen dibujos. Diferencias, dibujos son distintos. Semejanzas que muestran diálogos, y en las diferencias es que la primera es más extensa que la segunda. Semejanzas que contienen viñetas o cuadro, y la tercera es que el tema no trata de lo mismo. ¿Cuál es la intención comunicativa de las historietas? La primera, pues mencionar la cuestión del coronavirus, que es un suceso histórico único y que parece increíble que en un futuro compartamos con las nuevas generaciones. Y de la 2, señalar la razón por qué soy tu madre, que no es un argumento válido para convencer a los hijos de hacer algo, ¿no? Porque soy tu madre. Vemos la siguiente infografía. ¿Cómo se debe crear? Los pasos. ¿Qué diferencias encuentras entre la historieta y la infografía? Bueno, pues la presentación de la información es muy claro que la historieta se presenta de una manera y en la infografía de otra. ¿Cuál es la finalidad de esta infografía? Pues mencionarnos precisamente cuáles son las rutas o el camino para crear una infografía. Y por último, en el cierre tenemos esta situación y debemos nosotros, si lo hiciéramos de manera presencial, decir cuál es la diferencia entre todos estos conceptos. Llegamos a la sesión número 12, en la cual debemos llegar a la parte del desarrollo, ¿sí? Aquí este trabajo pues se debe hacer en el salón de clase y de alguna manera tendría que reflejarse. Sin embargo, bueno, vamos a llegar a la parte del cierre. Y aquí es una actividad que se tiene que hacer dentro del salón de clase. Solamente poner cuál sería la reflexión después de haberlo trabajado en sus aulas de clase dentro del curso propedéutico. ¿Cómo te sentiste en el proceso de elaboración del trabajo? Si pudieras volver a realizar lo que era diferente, cambia tu percepción sobre la intolerancia social ante lo diferente y por qué. Y finalmente, pues es una reflexión personal después de haber realizado el trabajo en grupo. Llegamos a la sesión final, la sesión 13. Mediante una lluvia de ideas, ¿qué tipo de texto te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuáles temas te llaman la atención? ¿Y con qué frecuencia lees por gusto? Y aquí hay que marcar con una X según corresponda a los hábitos que se tengan en la lectura. Antes de leer un texto aquí pones tú si identificas el tipo de texto en base a esa estructura, sí o no. Si identificas las ideas principales y secundarias, sí o no. Si reconoces la intención comunicativa, es decir, de qué es lo que quiere comunicar el texto, sí o no. Y si te apoyas en fichas de trabajo para tomar notas de ideas importantes. En cuanto a los hábitos, al tomar mis notas empleo correctamente las reglas gramaticales y ortográficas, sí o no. Y si formulo conjeturas y conclusiones del texto con una mirada crítica. Hay que mencionar los siguientes consejos para una comprensión lectora. Hay que pasar los procesos de leer constantemente, el proceso de prelectura, leer despacio. Hay que identificar el tipo de texto, los personajes, llevar a cabo las pausas, preguntar qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Y el uso que tenemos que darle de manera constante al diccionario de las palabras que no usemos, que no entendamos. De los hábitos y consejos anteriores, mencionas cuáles son los que consideras más importantes para implementar de manera inmediata. Bueno, esa es una consideración personal, pero ustedes pueden pensar, yo considero que uno de los más importantes es obviamente utilizar el diccionario. ¿Por qué? Porque eso nos amplía el léxico y porque finalmente nosotros podemos entender nuevas palabras. ¿Qué hábitos de lectura sigues? Es una opinión personal, pero aquí finalmente los que utilicemos cada quien son los que tenemos que anotar. Y aquí, por ejemplo, podemos poner lo que piensan los demás, podemos preguntar cuáles son los hábitos de lectura que algunas personas tienen que a lo mejor nosotros no. Por ejemplo, leer diario, leer 2 o 3 páginas, hábitos muy sencillos. Después,
¿Qué aprendiste a lo largo del curso? Es una cuestión personal. ¿Qué fue lo que tú entendiste después de resolver todo este manual? Y las consecuencias del confinamiento de niños y adolescentes. ¿Qué recomiendas para tus amistades y amigos? ¿Qué se tiene que hacer? La intolerancia entre lo diferente. Bueno, yo creo que la primera del confinamiento pues es que hay que reconocer qué es lo que está pasando, tomar todas las indicaciones, todas las precauciones necesarias para cuidarnos. Y la intolerancia social ante lo diferente. Aquí es muy importante entender que todo lo diferente nos va a causar un problema, entonces tenemos que tener apertura para poderlo entender, ¿sí? Y con eso estamos terminando la última sesión, que es relativamente sencilla, y por lo cual estamos terminando con esta sección que corresponde precisamente al manual de comprensión lectora de la EDIEMS actividades 11, 12 y 13. Espero que hayamos podido resolver tus dudas. Hasta pronto.